¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues hoy empezamos este vídeo, pero no nos vamos a ir a ningún lado de viaje, porque para los más fieles del canal y los que sois nuevos, os habéis dado cuenta pues que llevo como 2-3 semanas sin subir un vídeo largo. El vídeo de Zaragoza, que era uno de los vídeos que pensaba que nadie iba a ver, está siendo todo un éxito, bueno, menos para mí que estoy empezando, no tengo las visitas que tiene un youtuber con mucho recorrido, pero 800 visitas por un vídeo de Zaragoza está bastante bien. Tiene más visitas que el de Venecia y el de París y el de Madrid, que son ciudades más conocidas. De hecho, me alegro un montón y es un orgullo para mí que hayáis descubierto Zaragoza. Y el hecho de que no haya subido ningún vídeo es que mi ordenador, que ya tenía 6 años, ya directamente es que ya no podía editar vídeo, ya no me daba la tarjeta gráfica de 2 gigas y ya cuando ya llevaba 20 minutos de vídeo ya no podía ver ninguna imagen. El objetivo de este vídeo es, pues eso, vamos a montar mi primer ordenador de edición y lo voy a montar con vosotros. Este primer ordenador, mi primer ordenador para edición, lo más potente posible con el presupuesto que tengo, que me deja un riñón, y todo esto es porque apuesto por el canal y apuesto por vosotros para que sigáis mi contenido. Vamos a empezar hablando de que he cogido una caja para una placa ATX con 6 ventiladores, que luego vamos a abrir. He cogido una fuente de alimentación de 750 vatios, que creo que va a ser suficiente, no estoy muy seguro. He cogido una placa base, lo más importante para mí, que tuviera wifi, que tuviera para M.2 y que fuera DDR5. ¿Por qué? Porque también he cogido 2 memorias de DDR5 de 48 gigas, que para lo que hago yo es más que suficiente, porque lo que aconsejan que tenga 16, pero conforme voy aprendiendo y voy haciendo los vídeos, yo voy a ir metiéndole efectos. ¿Qué pasa? Que las memorias DDR5 valen lo mismo que las DDR4, entonces dije, joder, si cuesta lo mismo, pues ya que voy, me cojo una DDR5 y esta va a 6000 MHz. También he cogido un procesador, creo que el más potente que podía conseguir por el precio que tiene. Vale 350 euros. Pero de toda la serie 7 de AMD, este es el 7700, que es casi igualito que un Ryzen 9. ¿De acuerdo? Creo que tiene 8 núcleos y 16 hilos. Y va a 5,6 GHz de velocidad. Y llegamos a la joya de la corona, a la RTX 4060. ¿Por qué he cogido esta gráfica? Porque tiene el mismo precio que la 3060 y si pasamos a la 4070 ya son 200-300 euros más y no creo que merezca la pena. ¿Qué tiene malo esta gráfica? Que tiene 8 gigas. Entonces la voy a probar este mes y si veo que se me queda corta, que no creo, pues la cambiaremos. El almacenamiento contamos con 1 tera a 7600 megahercios, no sé, de los más rápidos que hay. Este se servirá para el sistema operativo. También usaré el disco duro que tenía en el antiguo ordenador. Y para lo que son los vídeos y más almacenamiento, tenemos 4 teras de almacenamiento, pero lo curioso de este M.2 es que lo compré en AliExpress. Y es el típico que por 33 euros tienes 4 teras. Pero tenéis que saber, si no lo habéis visto ya en algún vídeo de YouTube, que es SATA. No tiene la velocidad que tiene ese M.2. Al ser SATA, las velocidades de lectura y escritura rondan los 460 megabits. Y vamos a empezar con el unboxing. Empezamos abriendo lo que es la caja. No sé cómo se llama, la verdad. O sea, es que la caja del ordenador, la caja del PC. Y para ello contamos con el mejor cuchillo del mundo. Una puntilla, se llama puntilla para cocinar. A ver qué cables trae, porque no tengo ni idea qué cables trae. Y a ver si sale la primera. Vale, chicos, truco. Debe ser el truco. Le damos la vuelta. Y tiramos de la caja de cartón. Listo. Y ahora, pues le damos la vuelta otra vez. Ah, no, que está aquí. Y aquí tenemos la caja
del PC. La cogí porque se supone que viene con 6 ventiladores. Importante, cuando compréis algo, sobre todo os enseño una cosa, que esto es importante. A ver, ¿dónde estamos? Que os venga con el sellico este de no haber sido abiertos. Porque si os dais cuenta, por ejemplo, este viene bien. O sea, no, se ve que no ha sido abierto. Es posible que cuando compréis algo por internet o en Amazon o donde sea, pues no lo hayan usado y lo hayan devuelto. Y así os evitáis pues que no os vendan nada de segunda mano. No sé si se verá, aquí hay 3 ventiladores. Cuando lo veáis encendido veréis que son LEDs azules. Yo lo de los LEDs, sinceramente, me da igual. Iba a decir una palabra, pero me da igual, porque es que me parece un gasto tonto, me parece que no tiene sentido, o sea, tanto a luz, porque al fin y al cabo luego estás en el ordenador, es que ni lo miras. Entonces, a mí no me gusta. Ahí cada uno lo que quiera. Luego viene con un cristal templado que vamos a abrir para ver los ventiladores por dentro. Vale, entonces retiramos el cristal con mucho cuidado, mirando muy mucho donde lo dejamos. Y como veis, pues viene con los cables de alimentación que van a la placa base para los ventiladores. Aquí tenemos un ventilador. Aquí tenemos otros 2 ventiladores, aquí abajo, ¿veis? Y aquí tenemos otros 3. Y aquí dentro iría la fuente de alimentación, ¿vale? Entonces viene con los cables de alimentación y los tornillos. O sea que por ese lado, pues muy bien la caja, muy bien elegida. Vamos con la placa base. Como veis, es una Asus B650. Lo que tenéis que saber de las placas bases es que empiezan por una numeración. Las 500 son DDR4 y las 600 son DDR5. Es una Gaming Plus Wi-Fi y vamos a abrirla. Lo que me di cuenta es que esta no tiene el sellico que os he dicho antes. Entonces me causó un poquito de desconfianza. Pero bueno, luego vi un tutorial en YouTube y trae exactamente lo mismo que trae esta. Entonces vamos a abrirla y veréis lo que os digo. Viene con un cable SATA, viene con el cable SATA, la antena del Wi-Fi, viene con lo que son los tornillitos para los M.2, el cable SATA, la rejilla para las conexiones y las instrucciones que no se lee nadie y que tampoco se pueden leer porque no hay nada que leer. Viene con un código QR para la instalación. Vale, ¿qué tengo que decir de la placa base que sepa yo? Que es que tampoco creas que sé mucho. Como veis, la placa base viene con el precintico que viene aquí. Lo vamos a quitar, lo vamos a abrir. Y es una placa ATX. Viene con su refrigeración de las VMR. Viene con 4 slots de DDR5 para la memoria RAM con Dual Channel. Viene con un M.2 que viene refrigerado y viene con otro M.2 que no viene refrigerado. Pero los dos son de generación 2, con lo cual va a 7400 MHz. Si me equivoco en algo de lo que digo, no soy un experto, por favor, ponedlo en los comentarios. También viene con 2 puertos para X16 para PCI Express 4.0 para la tarjeta gráfica. O sea, por las que la cogí es porque viene con un puerto, porque me compré una carcasa para los M.2, viene con un puerto de 3.2, pero los puertos 3.2 que veis aquí de este color rojo van a 10 gigabytes. Y el que viene de USB va a 20 GB de velocidad, ¿vale? Viene con lo que son las salidas de audio y también viene con lo que es el Wi-Fi 6 y con el Bluetooth 3.2. Veremos a ver qué tal el resultado nos da. Alimentación 750 vatios. Sinceramente, creo que no creo que necesite mucho más. No está certificada, entonces igual acabo ardiendo, quién sabe. Igual un día me llego a casa y
y el ordenador ha prendido fuego, pero no creo, no tiene mucha pinta. La cogí porque me costó 40 euros, las hay muchísimo más caras, pero no me pareció, tampoco me fijé mucho en las características. Y bueno, vamos a abrirla, veis que tiene, no tiene el sello. La abrimos y aquí vemos que viene con los cables, las bridas. Oye, muy bien, viene con todos los cables. De los cables, porque digo, ¿cómo voy a montar el ordenador si me faltan cables? Entonces, aquí vemos. Vamos a ver qué conexiones tiene. Se ve que no ha sido utilizada porque viene bien embalada. Y bueno, aquí vemos que no tiene conexiones, lo que tiene ya son los cables para llegar y conectar. No tiene las conexiones en lo que es la fuente de alimentación. Viene con su ventilador y bueno, que no se resulte, ¿no? Procesador, una AMD Ryzen 7 7700X, una bestia de procesador. ¿Por qué lo cogí? Porque está diseñado para lo que es la memoria DDR5 y sacar todo el partido a lo que es el ordenador. Este ordenador haremos las pruebas, pero yo creo que se podrá jugar a 4K, unos 60 FPS, pero no sé si le voy a sacar todo el partido que hace falta, porque claro, también tengo la Xbox One Series X y apenas la uso, o sea que para jugar, poquito. Pero bueno, vamos a abrirlo. Me da un poquito de apuro porque voy a tener que romper el sello de garantía. Este sí viene con el sello. Y a ver cómo lo quito. Bueno, lo cortamos. Cortamos con todo el dolor de mi alma. Ahora hay que cortarlo y lo abrimos. A ver. Luego hay que tener cuidado porque la caja si no se rompe. Y si la queremos devolver, va a ser una leche. Y aquí lo tenemos, señores. 350 euros de procesador. Aquí tenemos el ventilador. Con mucho cuidado. A ver cómo sale esto. El disipador. Y esperar un momento, que se está riendo la camarógrafa, pero no está el procesador. ¿Dónde estará el procesador? No está el procesador, pero bueno, me imagino que para el que ha montado un ordenador sabe que el procesador no viene con el disipador, pedazo de disipador, ¿lo veis? Pues el procesador viene aquí, en una cajita chiquitita, que la camarógrafa se estaba riendo porque pensaba que no estaba, ¿A que pensabas que no estaba? No, ella creía que no estaba. Y aquí tenemos el procesador. Ahí lo tenemos bien chulo para ponerle la pegatina y todo. Aquí viene el procesador y viene con las instrucciones. Una de las cosas que tenéis que saber cuando compráis un procesador con disipación es que ya viene con su pasta térmica. Lo que pasa es que yo no lo sabía, ¿veis? Yo no lo sabía y aparte compré una pasta térmica que no creo que vayamos a utilizar. La tarjeta gráfica 4060 RTX de Nvidia GDDR6. Una cosa muy curiosa es que viene como medio abombada, no sé si se aprecia, y el precinto está como medio tocado. Entonces no sé si me habrán enviado un producto de segunda mano, pero bueno, vamos a comprobarlo. Le quitamos la pegatina y la sacamos, a ver qué tal. Ponedme en los comentarios todo el que haya comprado una tarjeta gráfica, cómo os ha llegado, porque si os dais cuenta es que esto está como media bomba, como si lo hubieran sacado y lo hubieran vuelto a poner. Entonces sacamos la tarjeta gráfica. Aquí viene con sus plásticos, parece que viene sellada. Aquí viene el manual de instalación y no sé qué deciros, la verdad. Supongo que mirad, si os dais cuenta, esta parte está cortada, con lo cual es posible que esta gráfica la han sacado y la han vuelto a meter. Entonces, no sé qué deciros, yo la voy a utilizar y que sea lo que Dios quiera. Y aquí viene con el capuchón y con sus plásticos. La verdad que está bastante chula.
Para los que sabéis de informática, sabéis que lo que es la tarjeta gráfica solo es esta plaquita de aquí y lo demás es todo disipación, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí la tenéis. La memoria GDDR5, 48 GB, 6000 MHz, ahora no la voy a abrir justo cuando la vaya a poner. Tengo un adaptador para M.2 para que sea externo, para si me lo quiero llevar de viaje o lo que sea. La pasta térmica que he dicho que he comprado antes, que no tenía que haber comprado, pero bueno, que son 4 euros, tampoco va a ningún sitio. Y con todo esto y el M.2 que he dicho de 1 tera, que vale unos 77 euros, vamos a empezar el montaje, así que vamos a ello. Bueno, pues seguimos con la grabación, estoy probando a ver si funciona, mira, el estabilizador, veis cómo me sigue, lo que tiene la tecnología, ¿no? Y así se apaga, mira, se le ha ido la pinza, tío, estoy aquí, Pues como veis, empezamos con la placa base, no sé si se verá, porque el móvil me sigue, si me siento, pues no lo sé qué hace. Para. Bueno, pues empezamos con la placa base. Lo que recomiendan es armar casi todo fuera de lo que es el gabinete, de la caja. Entonces vamos a desembalarlo. Retiramos la caja. Lo dejamos por un lado. Entonces vamos a usar la caja para poner la placa base encima. Nada, quitamos el precinto y sacamos la placa base y empezamos a conectar los componentes. Que tenemos la placa base, conectamos la memoria RAM, que hay que desembalarla. Para conectar la RAM, acordaos de que coincida la parte larga con la parte corta. Y para usar lo que es el Dual Channel, en este caso hay 4 bahías, entonces lo que tenemos que hacer normalmente es mirar primero el manual. Y si no, lo normal es que vayan en el segundo y en el cuarto. Para ello vamos a colocarlas que coincidan la parte larga con la parte corta. Quitamos la pestaña y con mucho cuidado las hacemos coincidir. Si veis que no entra, es que las estoy poniendo mal. En este caso, hace el clic y se conecta. Normalmente suele ir la parte de la marca hacia la izquierda. Normalmente, me puedo equivocar. Entonces, parte corta, parte larga, sobre todo es mirar muy bien que coincida y la metemos con un poquito de fuerza hasta que haga clic. Y hasta aquí la RAM. A lo que os decía del Dual Channel, en la placa, no sé si se verá, aquí, ¿veis? Aquí nos dice que la primera tiene que ir en el D2, en el MMA2, y la segunda tiene que ir en el MAP2, en la A2 y B2, y así funciona lo que es el Dual Channel. Vale, y ahora vamos con el procesador. Importante, destornillador de estrella. Eso es una de las herramientas que necesitamos. Cogemos el procesador, aquí lo tenemos, lo sacamos de la caja. Vamos a sacarlo de la caja con mucho cuidado. Sacamos el disipador y sacamos la piececita esta para colocar el procesador. He sacado el ventilador de la caja, que ya viene con su pasta térmica. Aún así le vamos a poner un poquito más. Lleva una pestaña que me imagino que será alto y bajo, para que funcione a más o menos, no tengo ni idea. Lo podéis corregir en los comentarios. Luego tiene unos conectores, me imagino, no tengo ni idea, que son para los LED, no sé. El conector de energía y luego dentro del zócalo tenéis que remover la pieza de plástico. Entonces levantáis esta tapita, ¿sí? Entonces levantáis aquí y ponéis el procesador. Con mucho cuidado de no tocar los pines, por si acaso. ¿De acuerdo? Es la primera vez que voy a poner un procesador y buscamos la muesca. Hay una flechita que tiene que coincidir y se supone que esto entra solo. Creo que va así. ¿Veis que coincide? ¿Me lo cargaré? Pues no lo sé. Vamos a
Cerramos aquí, cerramos aquí. Y si lo he hecho bien, ya tenemos puesto el procesador. Sí, viajeros, estoy totalmente acojonado. No sé si lo he puesto bien o lo he puesto mal. Ya os lo digo. En un acto de valentía, da igual. Voy a poner la pasta térmica, una gotita de arroz, que es lo que recomiendan, no poner mucha. Además, el ventilador ya lleva su pasta térmica. A ver si me deja un granito de arroz. Ahí, no le voy a echar mucho más. Bueno, ahí, así se va a quedar. Y me sobra toda la pasta térmica, ¿ves tú? Es que no venden menos. Me voy a fiar del fabricante y de que tenga y que el mismo ventilador tiene pasta térmica. Y lo voy a colocar, señores. Lo voy a colocar, va tal que así. Lo enganchamos de un lado, enganchado de un lado, lo hemos enganchado al otro. Le subimos la pestaña. Ahí. Para que haga fuerza. Vale, aquí no hay más pestaña. Venga, pues ahora lo conectamos a la corriente, que supongo que será CPU fan, que es CPU ventilador. Lo conectamos y creo que está conectado. Vamos, conectamos los cables que vienen con la CPU. Supongo que esto será para los LEDs. Si es para los LEDs lo acabaré quitando porque es una cosa que no me llama mucho la atención. Así que vamos a colocarlo. Ya poner los cables porque al fin y al cabo solo suelen tener una posición. Pasa que a mí tanto cable, no sé qué deciros, ¿eh? Luego los conectores son todos iguales, tanto el Pump Fan 1 y el Pump Fan 2. Seguimos conectando. Me da miedo mucho, la verdad es que me da bastante miedo conectar los cables porque no me quiero equivocar. Vamos con el M.2, cogemos el destornillador, quitamos de aquí y sacamos la tapita. De repente ahora esto va duro, no se sabe por qué. Cogemos el M.2, que es muy sencillo. Como veis, el M.2 entra en un ángulo de 45 grados, con un poquito de ganas de cuidado. Lo bajamos, lo vamos a colocar. Lo bajamos, cerramos aquí para que sujete y apretamos un poquito por acá. Y ahí quedaría sujeto. Y ponemos la tapa, que es el disipador. Ahí tenemos como la pasta térmica o el que transfiere el calor al disipador. Ponemos la tapita, atornillamos, conectamos el otro M.2. Ese es el de AliExpress. Veremos si luego lo detecta o no lo detecta, o funciona o no funciona. Entonces lo colocamos y ahora tenemos que buscar cómo sujetarlo ahí. ¿Buscar el tornillico? Bueno, con suerte la placa base viene con un tornillo para el M.2, entonces lo enroscamos. Una vez enroscado hasta abajo y desenroscado un poquito el tornillo pequeñito, metemos el M.2 y tendremos que ponerle un disipador. Lo metemos en 45 grados, nada, sin miedo. Cerramos aquí y ya está, así simplemente es para que se sujete. Ya tenemos los dos M.2, el procesador, la RAM. Pues ahora lo que nos toca es ir y poner la caja. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que es la torre. Yo recomiendo que quitéis los dos paneles, tanto el frontal como el trasero, o los dos laterales, como queráis. Y lo primero que hay que hacer es conectar la fuente de la alimentación. Entonces vamos a quitar el cristal templado, que tiene 4 roscas. Con cuidado, porque esto sí se puede romper, el panel metálico no, pero este sí. Tenemos los tornillos que vienen dentro. Como veis, tiene toda la clave, todos los cables de los ventiladores. Luego la misma fuente de alimentación tiene más. Esta no hay que conectar, simplemente ya lleva los cables para llegar y conectar a donde los necesites. Y el cable que va a la luz. También la fuente de alimentación viene con unas cremalleras o como quieras llamarlo, no sé, ahora no me sale el nombre. Y viene con unos tornillos para lo que es la fuente de alimentación. Sacamos esto, lo mismo. Lo dejamos en un sitio que no moleste y que no vayamos a pisar.
metemos la fuente de alimentación con el ventilador hacia abajo, porque aquí tiene una rejilla. No se ve. Ahí veis que tiene una rejilla, ¿lo veis? ¿Dónde está? Aquí. ¿Veis que tiene una rejilla? Tenemos la fuente de alimentación, boca abajo, no hay mucha ciencia. Lo que sí tiene ciencia son todo el montón de cables que hay por dentro. Ya me van a estorbar tanto cable, ya verás. Es increíble, de verdad. Pero bueno, la vida es así. La vida es un reto y hay que superarlo. Pues colocamos la fuente aquí, cogemos los tornillos que van. Como veis, no sé si se verá. Tiene 4 ranuras. Va uno aquí, no sé si se verá, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Entonces tampoco tiene mucha ciencia. Bueno, una vez atornillados los tornillos, que no tiene mucha ciencia, lo que pasa es que mi destornillador pues ya tiene más años que yo, vamos a colocar la placa base y a partir de ahí vamos a conectar los cables, que eso creo que es lo que más trabajo me va a llevar. Tampoco hace falta que reventemos los tornillos, o sea que con que estén sujetos es más que suficiente, yo creo que ni peso tiene. Como veréis hay un montón de cables. Este es para el SATA, este es para la placa madre, este ni idea, este ni idea. Y diréis vosotros, ¿para qué hace un vídeo si no sabe montar un ordenador? Pero para que veáis que montar un ordenador no tiene mucha ciencia. Si yo soy capaz, seguro que vosotros también. Cogemos una placa base, con mucho cuidado porque vale más esto que un riñón. Y le buscamos la posición. La posición viene medida a la parte de estar aquí. O sea que más ciencia, imposible. No puede ser más difícil. Voy con cuidado porque como es la primera vez que lo he hecho, pues tengo que ir con cuidado porque seguro que fijo que rompo algo. Colocada. Ahora hay que poner los tornillicos para que quede fijada. Le ponemos la plaquica. ¿Cómo se nota que soy maño, la plaquica. Los tornillicos, ponemos la plaquica, entonces tenemos que coger la placa base, sacarla para afuera, poner la placa, ¿veis? Que hace clic, pues ahí estamos. Tengo la manía de coger la placa del disipador, no se os ocurra. La placa lleva unos tornillos aquí, 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 aquí y aquí y los vamos a atornillar. Para estas cosas aconsejan tener un destornillador con punta magnética. Este es de punta magnética, pero con tantos años que tiene me parece que ya de magnético ya no tiene nada. Pues sí, al final lo conseguí, pero he tenido que mover la placa base, moverla de lado y al final el tornillo que hay abajo lo he podido poner. Vale, ¿qué nos queda? Conectar cables y poner lo que es la tarjeta gráfica. Vale, hay que sacar esta parte de aquí. Para ello desatornillamos de aquí. Muy bien, está bien sujeta. Vale, pues ya está. Pues ahora colocamos la bahía aquí. Bueno, pues una vez colocada la tarjeta gráfica y colocada la pestañita esta que he quitado, pues le vamos a colocar el tornillo para sujetarla, por si no va a quedar torcida. Me pregunto cuántos ordenadores tienes que montar para que no te lleve más tiempo del que me ha llevado a mí. Qué pasada, tío. Esto está fijo. Esto ya no se mueve. Perfecto. Venga, cerramos un poquito más. Ahora, vale, pues ahora lo que viene a ser es conectar todos los cables. Entonces ya solo queda conectar los cables. Bueno, viajeros, se me ha hecho mogollón de tarde. He empezado casi a las 6 de la tarde, casi son las 10. Los cables ya veis cómo están, no sé si lo he hecho bien. Y voy a compartir con vosotros el primer encendido. Sinceramente, no sé qué va a pasar. Pero me parece bastante emocionante que lo hagamos juntos. Veremos a ver si enciende, no enciende. Es tan tarde que es que no quiero ni recoger. Mirad cómo está todo. Vamos a encender el ordenador. Ni lo voy a configurar, ni lo voy a enchufar a la tele. Lo voy a dejar así tal cual por si tengo que hacer algo ya mañana porque vamos a ver si no revienta. ¿Vosotros qué decís? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Encenderá? ¿No encenderá?
Madre mía, qué miedo. No enciende. Ah, pues sí. ¡Aleluya! Señores, lo he conseguido y funciona todo, tío. ¡Qué fuerte! No me lo puedo creer. ¡Vamos! Aquí tenéis mi primer ordenador para editar. Así que con todo el esfuerzo y todo el cariño del mundo os mando a todos un saludo. Acordaos de que si habéis llegado hasta el final de este vídeo, un like, una suscripción y sonreír, como lo estoy haciendo yo, con lucecitas de colores. ¡Vamos! ¡Que lo he conseguido! ¡Yo solito! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, señores! ¡Qué fuerte!